En un par de ejercicios adicionales de integral indefinida que quisiera discutir antes de dar paso a la presentación del tema de integral definida. Aquí vemos este ejercicio, el número 11. Quiero calcular la integral definida de esta función. Y recuerdan aquello que les sugería yo de sumar y restar un valor apropiado en un momento dado, en el numerador en este caso. Aquí lo hacemos otra vez. Miren que en el denominador tengo 1 menos g a la x. Si yo le resto 1 menos g a la x, si le resto menos g a la, perdón, si resto e a la x en el numerador, tendría que sumarlo también, ¿verdad? Entonces al restarlo y sumarlo me quedaría e a la 2e a la x, y quedaría 1 menos c a la x. Serían términos de esa suma. No sé si lo logran ver, porque aquí hay 2e a la x, que sería e a la x más e a la x. Uno de ellos se cancelaría con este y me volvería a quedar eso. O sea que le resto y le sumo a la vez para que no se altere la expresión. ¿Con qué objetivo? Pues que cuando yo separe este con este y este con este, entonces en el primer caso este con este me da 1. Y este con este sería esta nueva función que al integrar término a término sería esta integral, y la de aquí está. Esta la podemos resolver aparte, tomando el cambio de variable u igual a 1 menos g a la x. Ya desde ahorita se ve que cuando calculo el diferencial, efectivamente hay un e a la x presente, porque la derivada de esto es menos g a la x por el d de x. Entonces, este d de x se puede ver como, despejando de aquí, como d de u sobre menos e a la x. Entonces, la e a la x que está aquí se va a cancelar con este, y solo le va a quedar d de u sobre u por 2. Y esto es un logaritmo natural. Y la integral de esto era x, ¿verdad? Aquí está. Entonces, la integral de eso nos conduce al logaritmo natural de u, siendo u 1 menos g a la x. Quedaría entonces x menos 2 logaritmo de 1 menos c a la x más la constante de integración. Ahí tendríamos entonces el resultado de esta integral indefinida. No sé si hay alguna pregunta ahí. Bueno, discutamos el siguiente ejemplo. Bien, otra vez tengo aquí una función que es un cociente de dos expresiones, pero vemos que en este caso aquí tengo 4 a la x, y este 16 se podría ver como 4 a la x a la 2. Claro está, porque 16 es 4 a la 2, y 4 a la 2 a la x es 4, es lo mismo que 4 a la x a la 2, por la propiedad de la potenciación. Y aquí se ve entonces que si hacemos u esta expresión, le va a quedar 1 más u cuadrado, y posiblemente este se cancele a la hora de calcular el diferencial. Efectivamente eso es lo que pasa. Aquí está u. Al calcular el diferencial tengo la derivada de esto, que es 4 a la x logaritmo de 4 por d de x. Entonces, al despejar para d de x, nos queda d de u sobre 4 a la x logaritmo de 4, que está aquí. Esto sería d de x. Se cancela el 4 a la x y esto sale como constante, 1 sobre el logaritmo de 4. Y nos queda únicamente en la variable u la expresión 1 sobre 1 más u cuadrado por el diferencial. Entonces, esto está claro que es una tangente inversa de u.
por la constante que tengo aquí, más c. Siendo u 4 a la x, entonces nos queda 1 sobre el logaritmo de 4 tangente inversa de 4 a la x, más c. ¿Alguna pregunta? Creo que no, Lick. Les dejo miren, para que lo prueben a hacer. La sugerencia que les vamos a dar aquí es que hagan completación de cuadrado aquí en el interior. Y después miran a ver qué cambio de variables sería el pertinente. Ahí les envié ya todas estas notas a Telegram, así que ahí van a tener guardado el ejercicio propuesto. Bueno, de hecho aquí en la siguiente nota está resuelto, así que ahí lo miran. Vamos a trabajar ahora con integral definida. La integral definida usa este símbolo, que es muy similar al de la indefinida. La diferencia es que lleva unos parámetros aquí que se llaman límites de integración, el parámetro A y B. Entonces, la fundamental diferencia entre la integral definida y la indefinida es que la definida nos va a dar un número como resultado. Y la indefinida, pues nos da una función. Ustedes lo vieron en todas esas que estuvimos calculando. En las funciones cuya integral nos preguntábamos, ¿verdad? Entonces, repito, la integral indefinida nos conduce a una respuesta que es una función y la integral definida siempre nos va a dar una constante como resultado. Pero, por supuesto, cuando sea una integral que exista, ¿va? Porque hay integrales que se denominan impropias y que no siempre van a existir, ¿va? Pero cuando la integral definida exista, nos dará un número como resultado. Antes de poder hablar de la integral definida, necesitamos revisar unos conceptos preliminares, como el de partición, en primer lugar, y el de suma de Riemann. Partición es referente a un intervalo. Una partición, llamémosla P, de un intervalo cerrado AB, es cualquier subdivisión del intervalo en intervalos más pequeños, que tienen la característica de que los extremos de los intervalos satisfacen esta condición. Dice x0 es menor que x1, x1 menor que x2, x2 menor que x3 y así sucesivamente hasta llegar al último extremo, ¿no? Eso nos garantiza de que no estén traslapados, de que no haya intervalos traslapados, porque podría ser que si no exigiéramos esa condición, entonces yo podría tener que en el intervalo que va desde A hasta B, tener, por ejemplo, un intervalo que haga esto. Digamos, aquí termine uno y aquí empiece otro. Aquí podría ser uno, este que estoy marcando en negro. ¿Ve? Entonces, este que está aquí termina acá y el otro que sería este el extremo izquierdo y este el extremo derecho. Eso sería posible en una subdivisión del intervalo AB en intervalos más pequeños, pero la definición excluye esta posibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la definición lo que nos está diciendo es que donde termina un intervalo, comienza el otro. Aquí está. Aquí termina X1, termina en X1 y ahí mismo empieza el otro intervalo. Termina en X2
y en X2 empieza el otro intervalo. Entonces no hay lugar a que queden traslapados. O sea que si intersectáramos los intervalos consecutivos, la intersección solo nos daría un punto, que sería X1. Si intersecto este con este, me daría X2. O si intersectaran el abierto correspondiente a este, el abierto correspondiente a este, y así los abiertos correspondientes a todos esos intervalos, la intersección sería vacía. No habrían elementos en común. Bueno, eso es la definición de partición de un intervalo AB, y asociado al concepto de partición está lo que denominamos las longitudes de las mismas, ¿verdad? Las longitudes de delta xi, ¿verdad? Los delta xi, que son las longitudes de cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, el delta x1 sería x1 menos x0, el delta x2 sería x2 menos x1, el delta x3 sería x3 menos x2, en todos los casos, ¿verdad? Esos delta lo que nos están dando son las longitudes de los intervalos. Pero en forma general, el delta xi, que se define como xi menos x sub i menos 1, sería la longitud del intervalo xi menos 1, xi. Entonces definimos como norma de la partición, lo representamos con este símbolo, a la máxima longitud que encontremos en todos estos intervalos. O sea, de todos los delta x, el más grande se le denomina norma de la partición. Y ahora lo que se denomina suma de Riemann. Si yo tengo una función de R en R, definida en ese intervalo AB, donde también tengo una partición, la suma de Riemann, que llamamos SR, para esa función, es esta suma finita que tenemos. Miren que cada uno de los términos, uno de estos términos es la longitud de un intervalo por la imagen de un número dentro del intervalo. O sea, delta x1 habíamos dicho que es la longitud del primer intervalo. Delta x2 la del segundo y así sucesivamente. Y f de c1 es la imagen de un número c1 que está dentro del intervalo. Eso lo decimos aquí en términos generales. El ci al que le calculamos la imagen es un número que está dentro del intervalo xi menos 1 o más xi. Esta suma se puede abreviar, esta suma finita tiene n términos, este sería uno, este sería otro, n términos. Se puede abreviar con este símbolo que se llama sigma, ¿verdad? De esta manera. Sería la suma desde igual 1 hasta n de delta xi por f de ci. Cada vez que le damos un valor ahí, estamos generando un término de la suma anterior. Por ejemplo, cuando i vale 1, me genera este término. Cuando i vale 2, el siguiente. Cuando i vale 3, y así hasta llegar al valor n de i, y así se generarían los n términos de esta suma, ¿verdad? Y el sigma justamente hace alusión a que es una suma. Todos los términos que se generan se suman. Entonces eso es lo que se denomina norma de la partición del intervalo, perdón, eso es lo que se denomina suma de Riemann, en el intervalo correspondiente a esa función en el intervalo AB. En general, las subdivisiones que se dan en la partición P no son del mismo tamaño. Este tamaño, el tamaño de este intervalo no tiene por qué ser igual al de este, y así sucesivamente, podrían ser de diferentes tamaños. Pero si los tomáramos del mismo tamaño, entonces se dice que la partición es regular. En ese caso, todos los delta, o sea, para el primer término tengo delta x1
Al siguiente término tengo delta x2 y así hasta llegar al último que tiene delta xn. Todos esos delta son del mismo tamaño, que en general son b menos a sobre n. Podríamos sacar factor común, o sea, todo este mide b menos a entre n, b menos a entre n, b menos a entre n, b menos a entre n. Entonces puedo sacarlo de factor común y solo me quedaría la sumatoria de igual 1 hasta n de f de ci, que es lo que tengo aquí. Ahora, no sé si lo ven claramente que todos miden b menos a entre n. Por ejemplo, si el intervalo tiene dos subintervalos, si lo divido en dos partes iguales, cada uno de estos mide la mitad de toda la longitud. ¿Y cuánto es toda la longitud? B menos A. Y la mitad de toda esa longitud, B menos A entre 2. ¿Sí? Eso mide cada intervalito aquí. B menos A entre 2. Si fuesen tres partes iguales, como en este caso, entonces este mide la tercera parte, este también y este también, la tercera parte de toda la longitud. Toda la longitud es B menos A. La tercera parte sería B menos A entre 3. Eso mide cada uno de estos pedacitos. Entonces, si fuesen n subintervalos, entonces sería B menos A entre n. Por eso hemos dicho que todos los delta en una partición regular miden B menos A entre n. Ahora, ¿qué significa la suma de Riemann? Geométricamente tiene una connotación para nosotros. Dice, si la función es positiva, positiva significa que la gráfica está por encima del eje X. Por ejemplo, esta función que tengo marcada en azul es positiva en el intervalo que va desde A hasta B. ¿Por qué? Porque está por encima del eje X, lo cual significa que toda imagen de un número que esté en ese intervalo es mayor que 0. Entonces, si la función es positiva, entonces la suma de Riemann es una buena aproximación al área bajo la curva y igual a f de x en el intervalo AB. Veamos en este caso particular. Supónganse que tengo esta función que es positiva en el intervalo que va desde A hasta B. Si yo tuviera que calcular el área de esa región que está justamente aquí, ¿verdad? Esta parte, todo lo que está por debajo estrictamente en el intervalo que va desde A hasta B, por debajo de la curva y sobre el eje X. Quisiéramos determinar o aproximar cuál es el área de esa figura que está por debajo de la curva, por encima del eje X, desde el valor A hasta el valor B. Es una figura plana, pero no conocida como las que vieron en geometría y trigonometría. Ya miraban cómo calcular el área de un círculo, de un cuadrado, de un triángulo, ¿verdad? De un polígono en general, sea regular o no. Este no es ninguna de ellas, porque si bien es cierto, aquí estas partes de estos lados son líneas rectas y forman ángulos rectos acá, pero en esta parte de arriba tengo una curva. Si aquí fuera una recta, sería una figura conocida, ¿verdad? Para ustedes, pero es una curva. Entonces, si esto fuera un terreno, imaginen que es una herencia que les han dado, quisieran tener una aproximación, no quieren llamar a un topógrafo, quieren tener una aproximación ustedes de cuánto es el área de terreno, podrían aproximarla con una figura conocida. Por ejemplo, con rectángulos, podríamos trazar rectángulos por debajo de esa curva. Podríamos, entre más rectángulos se trace, mejor sería la aproximación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar 3 rectángulos
tomando la base del primero, empezando en A, terminando en X1, el otro termina en X2 y el otro en X3. Ahí están las tres longitudes de las bases de esos rectángulos. Y la altura la voy a tomar en un valor intermedio, ¿verdad? Podríamos tomar los extremos o podríamos tomar un valor intermedio del intervalito que representa la base de cada rectángulo. Entonces, me agarro un número ahí, le calculo la imagen y esa imagen me da este valor que coincide con esta altura. Entonces la base del primer rectángulo, la longitud de la base por la altura, me da su área. Lo mismo en el siguiente. La longitud de la base por la altura me da el área del siguiente rectángulo. Y así mismo en el tercero. Entonces, el área que está por debajo de la curva, desde A hasta B, por encima del eje X, es aproximadamente el área del primer rectángulo más la del segundo más la del tercero. Eso es lo que decimos aquí. El área de R1 más el área de R2 más el área de R3 me da aproximadamente el área bajo la curva. Claro está, me estoy equivocando, por ejemplo, en el rectángulo R1, tengo un exceso aquí de área, pero aquí me hace falta un poco. Entonces, entre lo que me equivoco por exceso, también me equivoco por defecto. Entonces, minimiza el error, pues. ¿Verdad? Ese hecho. Miren, aquí tengo más del área que es realmente, pero aquí me hace falta. Entonces, entre lo que me paso, lo que me falta compensa. Lo mismo en el siguiente. Entonces, como les decía, entre más rectángulos tome, la aproximación es mejor. Entonces, el área del primer rectángulo sería la longitud de su base por la altura. La altura dijimos que la daba la imagen del número que me tomé. En el primer rectángulo es la imagen de C1, en el segundo la imagen de C2 y en el tercero la imagen de C3. ¿Verdad? Entonces sería en el primer rectángulo, longitud de la base, X1 menos X0 por la altura que es FC1. En el segundo, la longitud de la base que es X2 menos X1 por la altura, ¿verdad?, de ese rectángulo, que es la imagen de C2. Y en el último es X3 menos X2 por la imagen de C3. ¿Verdad? Ahora, este X1 menos X2, hace un rato lo llamábamos delta, ¿va? Delta X1. Este sería el delta X2. Y este sería el delta X3. Pero esto que tenemos aquí no es más que la suma de Riemann a la que nos estamos refiriendo aquí. Una suma de Riemann con 3 términos nada más. Porque solo tenemos 3 subdivisiones en el intervalo. Entonces, por eso decíamos, cuando la función es positiva, la suma de Riemann aproxima al área bajo la curva y igual a f de x en el intervalo AB. Para que tengamos una idea geométrica asociada a la suma de Riemann en el caso de ser positiva. No sé si hay alguna pregunta aquí. Sí, licenciado, ¿qué pasa si la partición es regular? No importa, igual siempre será una aproximación. De hecho, esta partición no es regular, esta que tomé aquí. Entonces aplicaríamos en vez de la fórmula que está aquí, la suma de Riemann, usamos la anterior. Sí, esta que está aquí. Sí.
Cuando no es regular, se vería de esta forma. Por ejemplo, esta que tomé se ajusta a este modelo porque no es regular. Mira, aquí se ve que este es más pequeño que este y este a su vez más pequeño que este. Son diferentes tamaños. Bueno, veamos a la orden. Veamos ahora entonces la definición de la integral definida. Se parte de una función de R en R definida en un intervalo AB donde tengo una partición también en ese intervalo. Entonces la suma de Riemann, SR correspondiente también. Entonces la integral definida de esta función en este intervalo que representamos con este símbolo, el cual ya habíamos anunciado, está dada por el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Recuerdan qué era la norma? La norma era la longitud del intervalo más grande, ¿verdad? La longitud del intervalo más grande. Entonces es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann, que sería esto. Ahora, cuando la partición es regular, entonces todo esto es B menos A entre N para cada I, ¿verdad? Entonces lo podemos extraer y se vería así, ¿verdad? Entonces el equivalente a esta definición para la integral definida, cuando la partición es regular, es que la integral de AB de f de x de dx es el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n, ¿verdad? De la sumatoria de t igual 1 hasta n de f de ci. Entonces, estos son límites, por supuesto, y los límites pueden existir o no existir. Cuando el límite existe, se dice que la función es integrable en ese intervalo, ¿verdad? Si el límite existe. Como les digo, puede no existir, ¿verdad? Ahora, la condición suficiente para que exista es que la función sea continua, ¿verdad? Si la función es continua, a fuerza la función va a ser integrable en el intervalo AB, por supuesto. O sea, si la función es continua en el intervalo AB, este integral va a existir. O sea, este límite, pues, existe. Ese es un teorema, en realidad. Lick, y si la curva está bajo el eje X, también existe en AB. O sea, si dentro de AB está bajo el eje X. Es que en general la curva puede no ser positiva, pues. Es decir, en general usted puede tener una situación como esta en el intervalo que va desde A a B. O sea, lo de que se represente un área es solamente cuando la función es positiva. Pero la situación que podríamos tener a la hora de tener una curva, podría usted tener tramos así. Ahora, lo que resulte de esa integral ya no necesariamente representa un área, va a ser un número en general. Pero ve, porque aquí se acuerda de las imágenes de los valores que tomamos dentro de cada subintervalo. Unos serían positivos, otros serían negativos, ¿sí? Las imágenes caerían acá, otras imágenes caerían aquí arriba. Entonces, estaría sumando números positivos y negativos, los cuales no tienen una representación o no están conectados necesariamente a un concepto dentro de que tenga que ver con áreas, pues.
Bueno, vamos ahora a hablar sobre algunas propiedades de la integral. Ilik, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la integral indefinida y la integral definida? ¿Cuál sería la relación? ¿O no tiene relación alguna? Bueno, vimos una diferencia. No sé si la recuerda. Eh, por lo que veo, la integral indefinida no tiene la constante de integración. No, al No. principio de la clase dijimos que la integral definida como resultado nos da un número cuando existe. Sí, una constante y la indefinida no tiene una función. Correcto, esa es una diferencia fundamental. Ahora, ¿qué relación hay? Pues el hecho de que para poder calcular una integral definida necesito la indefinida. Porque al final yo lo que voy a necesitar, ahorita lo vamos a ver, para poder calcular una integral definida, en realidad estar calculando este límite no siempre es la vía más rápida. Pero a Dios gracias, alguien encontró un resultado importante que se denomina el segundo teorema fundamental del cálculo, que lo que nos dice es que si yo conozco una antiderivada para una función de una función continua en un intervalo AB, entonces la integral definida se puede calcular a partir de esa antiderivada, evaluando la antiderivada en el extremo superior, en el límite superior, y evaluándola en el extremo inferior. Haciendo la resta, ya tengo la integral definida. Esta es una manera muy cómoda de calcular una integral en vez de estar utilizando este límite. Entonces, ¿cómo se relacionan? En ese sentido es que para poder calcular esta antiderivada, muchas veces me tengo que detener a calcular la integral indefinida. La integral indefinida, si recuerdas, es una familia infinita de antiderivadas. Y ocupo una. En este teorema ocupo una. Pero muchas veces no está a la vista. Entonces necesito calcular primero la integral indefinida para luego escoger una de todas esas y usarla para calcular la integral definida. Ah, sí, sí, se hace más rápido calcular la integral definida. Uh-huh. Y ahora otra duda. ¿Cómo sabríamos, usando este método, cómo sabríamos si la integral definida no existe? Si es impropia, creo que dijo usted que se llama. Sí, bueno, mire, nosotros nos vamos a concentrar en ver solo integrales que nos conducen a un valor, ¿verdad? O sea, que existen. El tema de integrales impropias es un tema para ustedes en cálculo 2. Allá lo van a ver con detenimiento, ¿verdad? Ver qué diferentes tipos de integrales hay, ¿verdad? Pero una impropia podría ser una función que sea discontinua en el intervalo donde está siendo trabajada. Por ejemplo, para darle un ejemplo, suponga usted que estoy calculando la integral de 0 a 1, de 1 sobre x de dx. Esta integral no es continua en 0. O sea, esta función es continua de 0 a 1, pero no es continua en el cerrado 0,1. Entonces, este es un ejemplo de una integral impropia, que allá van a estudiar cómo se resuelven. Pero a la hora de resolverla, no necesariamente la integral existe, puede que no exista. Pero una forma de identificarlas es porque hay alguna discontinuidad de la función en el intervalo donde la estoy estudiando. Otro tipo de integral impropia es cuando tenemos algún límite de integración infinito.
podríamos tener la misma función que estábamos trabajando ahí, y también sería un ejemplo de una integral impropia, ¿verdad? Solo para adelantarles un poco, pero eso no lo vamos a hacer aquí, eso lo van a estudiar en cálculo 2. Así que hay que ponerse las pilas a pasar esta clase para ir a ver esos temas allá. Está bien, Bien, gracias. bueno, continuemos entonces. Dos cosas importantes hemos dicho hasta ahora. Primero, para que la integral definida exista, necesito que la función, o mejor dicho, no es que necesito, porque puede existir en otras situaciones, ¿no? Pero si la función es continua, o sea, este teorema lo que dice que si la función es continua, es integrable. O sea, la integral existe, ¿verdad? Ahora, el teorema no dice nada si es discontinua, ¿verdad? Si es discontinua, entonces la integral puede que exista o puede que no exista. O sea, la función puede ser integrable o no integrable. Pero si es continua, como dicen los muchachos, fijo que es integrable, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que hemos dicho, y es importantísima hasta este momento, es que si una función es continua en un intervalo AB y tiene una antiderivada de ella, entonces la integral definida de esa función en el intervalo AB se puede calcular a partir de las imágenes de los límites de integración en la antiderivada que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, esta función, sabemos que la función coseno es continua en todo R, ¿va? Particularmente en el intervalo de 0 a pi. Bueno, una antiderivada de esta función sabemos que es el seno, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular esta integral evaluando la antiderivada en pi y en 0 y restando los resultados. La imagen de pi sería 0, la imagen de 0 sería 0. Las diferencias de esos valores me da 0. O sea que la integral definida de 0 a pi en la función coseno sería 0. Algunas propiedades de la integral definida. Cuando los límites de integración son los mismos, la integral va a dar 0. Si yo invierto los límites de integración, se altera la integral en un signo. Entonces, para que tengamos los mismos resultados, al intercambiar los límites, entonces le anteponemos un signo menos. ¿Verdad? La integral de a a b de f de x de dx es lo mismo que menos la integral de b a a de f de x de dx. Esta otra propiedad nos dice que si yo estoy integrando de a a b f de x, yo podría encontrar un número en el intervalo a b, un número intermedio, un número que esté entre a y b, y yo podría integrar desde a hasta c y desde c hasta d y sumar los resultados. Eso es posible. Cuando la función es impar, la integral desde menos a hasta a de la función f de x de dx, eso me da 0. Eso me da 0 en una función impar. Recuerden que las funciones impares satisfacen esta condición. Solo vieron en 110 en álgebra. Y luego, otra propiedad, cuando la función sea par, esta es la condición de una función par, entonces la integral de menos a de f de x se puede ver como 2 veces la integral de 0 a
de f de x de x. O también podría verse como, también se podría ver como 2 veces la integral de menos a 0 también, es lo mismo. Que lo que está pasando es que lo que está antes de 0 y lo que está después de 0 es el mismo resultado. Por eso calculo uno de ellos y lo multiplico por 2. Y otra propiedad que tiene que ver con la linealidad de las operaciones de suma y multiplicación con escalar. La linealidad de la operación integral, ¿verdad? La integral de a a b de k por f de x de x, parecido a lo que hacíamos en la integral indefinida, podemos extraer la constante e integrar la función. Y cuando sea una suma o una resta, puedo integrar cada término de la suma y sumar o restar los resultados. ¿Algunos ejemplos relacionados? Por ejemplo, aquí en el número 1 estoy calculando la integral de esta función con estos parámetros de integración, pero no sé si se fijan que son los mismos. Raíz de 8 y 2 raíz de 2 es el mismo número. Entonces, según la propiedad, dice que eso debe dar 0. O en esta función, voy de menos a a, mira, o sea, de menos pi medio a pi medio en una función que es par. Todos sabemos que la función coseno es par. Entonces, puedo calcular 2 veces, o sea, calculo la integral de 0 a pi medios y le multiplico 2. Entonces, una antiderivada del coseno, ya la conocemos, es el seno multiplicado por 2 me da 2 seno evaluado de 0 a pi medios. Esta es la antiderivada que voy a evaluar en pi medios, me da esto, y evaluada en 0 me da esto. Al simplificar me da un resultado de 2, ¿verdad? Vean esta otra función es impar, ¿no? Claramente satisface esta condición. Porque f de menos x, aquí me quedaría coseno de menos x, que es coseno de x. Aquí me vuelve a quedar x cuadrado más 1, porque me va a quedar menos x al cuadrado, que es lo mismo que x cuadrado. Entonces abajo va a quedar igual. Esto queda igual, pero este hace que se cumpla esta condición, ¿no? Cuando calculan f de menos x, le queda menos x al cubo coseno de menos x sobre menos x al cuadrado más 1. Y eso, esto es f de menos x. Y esto sería lo mismo que menos x al cubo coseno de x sobre x cuadrado más 1. Y esto sería, este menos es este menos. Y esto es f de x. O sea que f de menos x, que es esto, es igual a esto, que es igual a esto. Se cumple la condición, es una función impar. Al ser impar, entonces la integral de menos a, o sea, de menos 3 a 3, en este caso, nos da 0, según la propiedad, para una función impar. Recuerda que tenemos una propiedad que dice que si yo tengo un número intermedio entre menos 2 y 1, yo podría integrar desde menos 2 a ese número y de ese número a 1. En este ejercicio es muy conveniente esa propiedad porque tengo un valor absoluto como función y encontrar una antiderivada para el valor absoluto no es una cosa trivial. Sin embargo, yo sé que el valor absoluto antes de 0 se puede ver como menos x y después de 0 se puede ver como x.
Entonces, eso es muy conveniente porque ya puedo quitar las barras. Entonces, puedo integrar de menos 2 a 0, donde el valor absoluto tiene un argumento estrictamente negativo, y de 0 a 1, donde tiene un argumento estrictamente positivo. Entonces, el valor absoluto para números negativos es menos x. Y para números positivos se quitan las barras y se deja x. Una antiderivada para esto sería menos 1 medio de x cuadrado sobre 2. Y para este x cuadrado sobre 2. Entonces, cada uno de ellos lo evalúo en su límite de integración. Este resultado es este. Y al evaluar aquí me da esto. Simplificamos y me da 5 medios. Ahí tenemos otro ejemplo donde se ilustran las diferentes propiedades que tenemos de la integral definida. Bueno, en la siguiente clase vamos a continuar trabajando con integral definida y sus propiedades. Vamos a dejarlo ahí por ahora y continuamos mañana en la siguiente clase. Lick, en este ejercicio sí podríamos decir que 5 medios es el área, ¿verdad? Que siempre va a estar arriba de, ¿o no? No necesariamente la integral, cuando sea un resultado positivo, va a dar un área. No necesariamente. Solo si la función es positiva. En este caso, la función es positiva en el intervalo de menos 2 a 1 y el resultado sí representa un área, pero no en todos los casos. Solo cuando la función es positiva. Que la función sea positiva garantiza que la integral, donde la estoy calculando, en el intervalo que la estoy calculando, me dé un área. Lo que yo le quiero decir es que si el resultado de una integral nos da un número positivo, no con eso voy a decir que necesariamente eso representa un área. No sé si me entiende. Un poquito de palabras ahí. Sí, sí, lo entendí, Lick. Ok, muy bien. Quedémonos ahí ahora y vamos a continuar en la siguiente clase.